Y le voy a pedir por favor a Gina que vaya preparando su presentación para que demos inicio con ello a las exposiciones de hoy. Hola, Qué pena, profe, profe, no buenos le días. escuché. ¿Cómo? Que vamos a empezar las exposiciones contigo. Hola, profe, buenos días. Buenos Sí, días. yo expongo hoy. Profe, ¿usted me puede hacer el favor que le pedí de compartir mi exposición, si es tan amable? Claro que sí, de forma inmediata. Profe, entonces después de ella expongo yo. ¿De acuerdo? ¿Me confirman si ya están viendo la presentación? Sí, profe, aquí se ve. Ok. Bueno, ¿comienzo ya? Sí, dame un segundo, damos que se conecten otros compañeros y ya arrancamos. Mientras tanto, voy a Ok, hacer una profe. lista rápidamente. Por favor, estén atentos para que cuando los llame me contesten si ya están conectados. Estamos a 5. Ok, Juan Camilo Acosta. Valentina Archila. Profe, qué pena interrumpirlo. Presente. Es que Camilo me acaba de escribir que tiene un poquito de inconvenientes con el internet, pero ya se conecta. No sé que si le podía dar unos 10 minuticos mientras se organiza el internet. Ok, gracias. Ana María Vaca. Yardani. Laura Cruz. Xiomara Cruz. Presente, profe. Pablo Durán. Jason Flores. Acá, profe. Luis Fernando González. Presente, profesor. Omar Guevara. Juan Sebastián Guisa. Presente. Sergio Gutiérrez. Presente. Harold Huertas. Viviana Mosquera. Laura Murcia. Presente. Catalina Rojas. Presente. Geraldine Sánchez. Xiomara Simplicio. Presente, profe. María José Suárez. Blas Torres. Presente, profe. Dina Marcela Trujillo. Presente, profe. Cristian Camilo Ultengo. Presente, profe. Juan Camilo Velázquez. Presente, profe. Ok, rápidamente, creo que ya se unió Laura Marcela Cruz. Sí, profe, presente. Pablo Profe, disculpe, Angulo. ¿sí me escuchó? Sí, sí, Vale, señor. profe, gracias. Carol Gisette Huertas. Viviana Mosquera. Geraldine Sánchez. María José Suárez.
Presente, profe. Ok, vamos a empezar así con la exposición de su compañera Gina. ¿Me confirman? ¿Todos están viendo la presentación? Profe, qué pena, ¿tú me llamaste a mí, María Vaca? Sí, ya te vi cuando ingresaste, ya está registrada. Ah, vale, listo. Vale, Profe, profe, Jordani muchas Buenaventura gracias. también, sí, buenos días. Sí, señor. Jordani, también ya Vale, estás en lista. démosle. Gina, tienes nuestra atención, te escuchamos. Bueno, buenos días para todos, compañeros. Mi nombre es Gina Maru Carvajal. Mi exposición es sobre el Partido Político Conservador. Siguiente, profe, la siguiente. Bueno, ese es el logo del Partido Conservador. Dice que el nombre conservador impuesto por sus fundadores Ospina y Caro significa quienes de acuerdo con muchas ideologías de este partido. Este partido retrógrada apoya la candidatura de un señor llamado de apellido Márquez, que evidentemente llegó a la presidencia en ese año. ¿Qué pasa después de esto? Todo esto surgió debido a que había una ley impuesta donde querían acabar los conventos donde hubieran menos de 8 personas. Debido a esto, en esa época todavía había un grupo muy grande que apoya a los mismos conservadores. Anteriormente a eso no se había escrito un documento que resumiera el pensamiento de esta agrupación. Consecuentemente, Mariano Ospina Pérez gobernó durante los años de 1946 y 1951. También hay un personaje importante que se llama, siguiente, profe, 1998 al 2002. Cabe destacar que el Partido Conservador también ha apoyado a muchos otros candidatos a la presidencia que también fueron electos, por lo menos últimamente el Partido Conservador apoyó la segunda vuelta del presidente Santos, la candidatura de Zuluaga y también apoyó a la presidencia de Iván Duque. Siguiente, profe. Bueno, misión y visión. Dice que por la tradición que representa en la historia de Colombia y por su posición de liderazgo, el Partido Conservador reafirma su misión en el contexto político. Eso ha sido como un punto acá. Siguiente, pues. Bueno, estos son unos proyectos de ley. Los proyectos aprobados que ya se convirtieron en leyes. Está la ley de topes a los servicios financieros, una propuesta que pone límites a los cobros de los servicios financieros impuestos por la vaca a sus usuarios. Fue consagrada en los artículos 62 y 63 de la ley 1430 del 2010. Con fundamento en dicha iniciativa, el Gobierno Nacional intervino en diciembre del 2011 y decretó el artículo 4.809 y puso fin a los excesos. Está el crédito ICT sin interés. Esto beneficia a más de 364.000 estudiantes. No tienen que pagar intereses por crédito. El compromiso de mejorar las condiciones del crédito educativo es hoy una realidad gracias a la ley 1547 del 2012. Cabe destacar que estos intereses del crédito ICT pues también tienen varias condiciones. No quiere decir que sea exactamente todos los créditos, pero pues fue un gran aporte que hicieron. Siguiente, profe. Bueno, la eliminación de cláusulas de permanencia en telefonía móvil. Igual, la propuesta del proyecto de la ley 161 del 2012, Cámara de Autoridad de Representantes por David Barguil, de eliminar las cláusulas de permanencia en telefonía móvil, fue adoptada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones en la resolución 4.444 del 2014. Y ley de precios transparentes. La información transparente, precisa y comparable es un derecho fundamental para todos los usuarios. Esto indica que todas las instituciones o empresas, tanto como bancos o fondos de pensión que tengan información
clara y comprensible sobre cada una de las arandelas cobradas por sus productos y servicios, para que los colombianos puedan tomar las decisiones que más convenga a su bolsillo. El gobierno ya reglamentó a los bancos, los cuales deberán informar absolutamente todos los cobros que hagan, acabando con la letra menuda que... Por favor. Bueno, el partido Opción Ciudadana, les voy a hablar un poquito acerca de la persona que lo fundó. Fue fundado el 9 de noviembre del 2009 como Partido de Integración Nacional por Luis Alberto Gil en la Convención Nacional del Desaparecido Movimiento Convergencia Ciudadana. En el año 2003, con vista a las elecciones que se celebraron el año siguiente, este cambió su nombre hasta la definición de Opción Ciudadana. Bueno, este ex senador Luis Alberto Gil Castillo, Franklin del Cristo Lozano de la Osa, él es un exdiputado y expresidente de la Asamblea Magdalena, es administrador de empresas, especializado en finanzas de la Universidad Norte de Barranquilla, es constructor, ganadero, reforestador y es representante de registro y expedición de placas que debe tener toda persona natural o jurídica que se dedique a ya sea la venta, uso, manejo o operación de las mismas. ¿Para qué esto? Para que ante las autoridades competentes se logre como proteger la biodiversidad y prevenir la deforestación en Colombia. La siguiente, profe, por favor. Bueno, pues yo estuve viendo como los principios y la misión del partido, que decía que tenía que ver también, que ellos se consideraban ambientalistas, proteger la cultura y la biodiversidad. Entonces me parece que, pues como estamos hablando de que si esos proyectos de ley coinciden también con sus principios, su misión y su visión, entonces me parece que pues en este caso sí coincide con lo que trata de hacerse conocer el partido, ¿sí? En su aspecto ambiental, me parece que pues esos proyectos de ley fueron como muy coherentes con todo esto. Listo, profe. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Vamos ahora con la exposición de la compañera. ¿Estás ahí? Hola, profe, sí, estoy esperando que quites las diapositivas. Listo. ¿En dónde le doy, profe? En las montañas del sur del departamento del Tolima. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te estamos escuchando. Okay. Bueno, como podemos ver, ese es el logo que los representa a ellos. Los fundadores fueron 48 campesinos que habitaban en la región de Marquetelia, Italia, una colonia agrícola fundada por ellos mismos. Sus líderes principales fueron Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, quienes encabezaron la lucha hasta la muerte entre 1964. Dayana, perdón, te interrumpo, te voy a hacer una consulta. Estás hablándonos. Listo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Yardani Buenaventura Castellanos. Estudio Comunicación Social y Periodismo y estoy en 9º semestre. El partido que les voy a hablar hoy es el Partido de Cambio Radical. Bien, tenemos el logo del partido. Este partido nace o es reconocido mediante personalidad jurídica de 1997 por el Consejo Nacional Electoral. Este movimiento político nace con la finalidad de cambiar las viejas costumbres políticas que hayan permitido la infiltración de los corruptos y el narcotráfico en los más altos niveles de la administración pública.
Este partido inicia, es un movimiento, ¿no? Nace como movimiento y su ideología es de base liberal y liberalismo conservador. Por eso el color rojo sobre el azul en su logo y su posición es de centro derecha. Este movimiento nace con el objetivo de dar un cambio político radical al país, de ahí su nombre, Cambio Radical. Bien, tenemos los fundadores. Para hablar de los fundadores, pues hay que decir que el partido nace luego de una disidencia, que disidentes del liberalismo se apartaran y se reunieran para conformar este movimiento. Ellos se reunieron o fueron liderados por una matrona liberal llamada doña Paulina Castro Monsalvo, y esta convención tuvo una asistencia de 1.200 personas. Pero pues traigo estos tres personajes más reconocidos de los fundadores, quienes son el señor Rafael Pardo, que es un bogotano, ha sido senador de la República, ministro de Defensa, fue candidato por el partido en 1986. En 1986 es elegido senador. El presidente de la República de ese entonces, César Gaviria, lo designa como ministro de Educación Nacional. Fue embajador de Israel, es elegido fiscal general de la Nación en 1994. Tuvo una candidatura presidencial. Después fue designado como embajador ante las Naciones Unidas tras la victoria de Andrés Pastrana como presidente. Actualmente es profesor de algunas universidades, entre ellas la EAN. Y la última persona que tengo aquí en la diapositiva es Luis Guillermo Giraldo, de Manizales Caldas. Fue representante de la Cámara en 1970, senador de la República en 1978, durante el gobierno de Vigilio Barco, fue nombrado ministro de Justicia, pero decidió no posesionarse debido a una vinculación de un caso muy sonado de corrupción, conocido como el robo de Caldas. Fue alcalde entre 1978 y 1979, y entre 1989 y 1990 fue presidente del Senado. Entre 1990 y 91 fungió como embajador de Colombia ante Alemania, embajador de Venezuela, y tras la victoria también del doctor Andrés Pastrana, participó en las negociaciones de paz en la zona de distensión con la guerrilla de las FARC. Para las elecciones de 2012 se convirtió en jefe nacional del debate del candidato Álvaro Uribe, en cuyo gobierno fue embajador ante las Naciones Unidas, también embajador en México, y cuando se creó el partido de la U se convirtió en su secretario general. Él renunció a esa secretaría a finales de 2008, después de que se desatara el escándalo por la poca claridad de la legalidad en los recursos, en los mal manejos de recursos, que financiaron la recolección de firmas para el referéndum de reelección de Álvaro Uribe. Bien, entre estos hay otros, bueno, se designó como una mesa principal. Entonces, cuando se reunieron estas 1.200 personas, disidentes de el nuevo liberalismo. Listo, siguiente. Hablemos de la historia. Bien, en 1997 es su nacimiento. Bueno, los liberales en esa época se preparaban para elegir como candidato presidencial al doctor Horacio Serpa, pero ellos no realizaron una consulta interna que se habían propuesto. Entonces, al no cumplir estos acuerdos, un grupo de personas inconformes con lo que estaba pasando a nivel de país, con los políticos nacionales y con el manejo que le están dando al Partido Liberal por sus directivos, deciden convocar una convención disidente que se lleva a cabo en el Teatro Libre de Bogotá. Allí ellos toman la decisión de crear un movimiento de origen liberal, con ideología liberal, pero distinto
al de la continuidad y al de las viejas costumbres políticas que habían permitido la infiltración de los corruptos y el narcotráfico en los más altos niveles de la administración pública. Bien, entre 1997 y 2000 se da el movimiento. En reuniones luego de posteriores, los dirigentes que se eligieron en ese entonces, en esa mesa de la convención, tomaron la decisión de apoyar la candidatura del exfiscal Alfonso Valdivieso Sarmiento a la presidencia de la República. Para tal fin, solicitaron al Consejo Nacional Electoral la inscripción del movimiento Valdivieso 98. Sin embargo, un tiempo después, el doctor Valdivieso renuncia a su candidatura y el movimiento toma la decisión de apoyar la candidatura del señor Andrés Pastrana Arango para el periodo 1998-2002. Pues con este apoyo del movimiento, pues Andrés Pastrana sale elegido presidente y en reconocimiento al estatus de la representación política del naciente movimiento, nombra a varios de sus integrantes en cargos públicos, a Néstor Humberto Martínez como ministro del Interior, a Humberto Lacalle y a Armando Estrada en el Ministerio de Agricultura. Rodrigo Villalba, Alfonso Valdivieso fue embajador de las Naciones Unidas, como lo había mencionado anteriormente. Luis Guillermo Giraldo fue embajador de Venezuela. Y Arturo Saravia, otro de los integrantes de este movimiento, fue embajador en Uruguay. Bien, en esas elecciones para el Congreso de la República del mes de marzo del 98, Cambio Radical obtuvo 5 senadores y 9 representantes, confirmando su personalidad en las contiendas electorales. Bien, el partido, a partir del 5 de julio de 2000, el movimiento toma el nombre de Cambio Radical. En el mes de agosto del año 2001, por iniciativa de Antonio Álvarez Lleras, se lleva a cabo una consulta interna con todos los asistentes a la convención del Teatro Libre del 98, con el fin de conocer el pensamiento o preferencia sobre la persona que el movimiento debería apoyar como candidato presidencial de la República para las elecciones de 2002. En esa consulta da como resultado apoyar el nombre del señor Álvaro Uribe Vélez, que en ese momento pues no era conocido casi por nadie en el país, y no era apoyado tampoco por ningún partido político en esa época, y apenas tenía una aceptación del 2%. Bien, para el 2002, en las elecciones del Congreso, el movimiento Cambio Radical eligió 5 senadores y 10 representantes, y en las elecciones para presidente, pues ayudó en forma definitiva en la elección del doctor Álvaro Uribe Vélez, obteniendo un triunfo arrollador y fue elegido presidente en primera vuelta. Con la consolidación del movimiento se solicitó al Consejo Nacional Electoral el cambio de nombre de movimiento a partido, lo cual fue aprobado el 3 de febrero de 2003. Ese año, en las elecciones de 2003, el partido obtuvo gobernaciones, más de 95 alcaldías, 11 diputados, 358 concejales en todo el país. Además, respaldó la candidatura de Juan Lozano a la alcaldía de Bogotá, que no tuvo una votación superior a los 700.000 votos. A finales de ese mismo año, el senador Germán Vargas Lleras y el representante Germán Barón Cotrino entran a formar parte de esas filas del Partido Cambio Radical. En la siguiente diapositiva, 2004, la Convención Nacional del partido se llevó a cabo el 12 de junio del 2004 en el Palacio de los Deportes, con asistencia de 5.800 delegados venidos de todos los departamentos del país. En esa convención el senador Vargas Lleras fue elegido presidente del partido y pues ya toma las riendas del partido de ahí en adelante. En 2006, 2010, 2007, para las elecciones del Congreso de ese año, el 2006, el partido tuvo 15 escaños en el Senado, 21 en la Cámara de Representantes, y en esas elecciones el senador Germán Vargas Lleras obtuvo 230.000 votos, doblando al siguiente
persona que lo presidía. Y el representante a la Cámara por Bogotá, Germán Barón Coutinho, obtuvo la mayor votación de todos los representantes del país. En diciembre de 2006, el partido adquiere una sede nacional propia en el Centro Internacional de Bogotá. Bien, en septiembre de 2009, el partido sufre un transfugismo de algunos de sus congresistas que pasan a las filas del partido de la U. Recordemos que en ese tiempo se dieron las famosas doble militancias y pues ahí vino una serie de problemas jurídicos, pero que después se solucionaron. En 2015 el partido tiene directorios y comités de jóvenes, mujeres, negritudes en los 32 departamentos del país. Para esa época pues contaban con el vicepresidente, ya Germán Vargas Lleras fungía de vicepresidente de la República, y contaban con un ministro de presidencia y 2 ministerios en esa presidencia. Para el 2018, en las elecciones parlamentarias del partido Cambio Radical logró un importante crecimiento. Para el Senado obtuvo 2.156.487 votos, lo que permitió sumar 16 curules. En Cámara de Representantes, el partido pasó de 16 representantes en las elecciones legislativas anteriores a 30, y lo que significó 46 curules en total, convirtiéndose así de esa forma en una fuerza política en el Congreso. Bien, su misión. Cambio Radical es una opción política para los colombianos que tiene como objetivo impulsar líderes políticos competentes, éticos y transparentes que trabajen por una vida digna para los colombianos, por la superación de la pobreza, para acabar con la injusticia, para alcanzar la paz, por la seguridad y por la eficiencia y transparencia en la administración pública. Y su visión es que en 5 años ser la primera fuerza política reconocida nacional e internacionalmente como una organización que simboliza los principios de la democracia y la transparencia, que incide de manera determinante para mejorar la vida de los colombianos, luchando contra la corrupción, la violencia y promoviendo una economía que busque la prosperidad, equidad y la dignidad de quienes habitan en nuestro país. Bien, hay que tener en cuenta estos dos, la visión y la misión, para saber si realmente el partido es coherente con con lo que aquí plasmaron. Que al final pues haremos una conclusión sobre eso. Bien, en la siguiente diapositiva, ellos pues este partido no cuenta con ideales o valores como tal, pero sí promulgan unas funciones y deberes como objetivos para defender ideales o acciones que se consideren útiles para la superación de la justicia, la pobreza, la inmoralidad, para la consecución de la paz y para la eficiencia de la administración pública, y consideran como principales instrumentos del cambio radical, que el país necesita estos postulados. Entonces es como el desarrollo más amplio de lo que encontramos en la misión y la visión. Son 11 en total. La primera es conseguir un reordenamiento territorial que fortalezca la administración local y la autonomía de las regiones, con miras a lograr una eficiente administración de recursos públicos para el mejor servicio a los colombianos. Desarrollar los principios del Estado comunitario para que la sociedad civil pueda participar directamente en el cumplimiento de las funciones públicas, principalmente en las de control social sobre la administración y en las de producción de bienestar social. Establecer normas y políticas públicas conducentes a proporcionar a todos los colombianos una seguridad humana que incluya la seguridad ciudadana, la seguridad social y la seguridad personal, preservando el monopolio de las armas para el Estado. Propugnar por una pronta y cumplida justicia y defensa de la equidad, el debido reconocimiento de los derechos de todos los colombianos, erradicar la pobreza, la extrema pobreza y el hambre, enunciado dentro de los objetivos del desarrollo del milenio, que son una iniciativa de Naciones Unidas, siendo el punto de partida de los demás objetivos. Lograr la calidad de la educación básica universal, promoviendo la cobertura total de la educación preescolar, primaria y secundaria para los niños y niñas de Colombia. Lograr la calidad de la educación básica universal, promoción de la igualdad de género y la autonomía de la mujer,
indicador de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por el que hay que trabajar, y en especial por la reducción de la violencia en la familia, el monitoreo de la equidad de género y la búsqueda de una mejor calidad de empleo para las mujeres. La reducción de la mortalidad infantil, si se tiene en cuenta que la mayoría de las causas de muerte infantil son evitables, trabajando para que la tendencia de dichas causas sea decreciente. Aumentar la cobertura de la salud y en especial la mejora de la salud sexual y reproductiva. Garantizar la sostenibilidad ambiental asumiendo esfuerzos para el control de las sustancias agotadoras de la capa de ozono con proyectos encaminados a saneamiento básico, cuidando el medio ambiente. Y por último, fomentar una asociación mundial para el desarrollo asumiéndola como la forma eficaz, rápida y veraz de lograr el desarrollo del mundo. Bien, aquí tenemos algunas personas públicos que hacen parte del partido. Entre ellos está pues Germán Vargas Lleras, es un abogado y político colombiano, presidente del Partido Cambio Radical, fue senador de la República, cargo que ocupó por elección popular desde el 94 al 2008, obteniendo la votación más alta del país en esas elecciones de 2006. Ha sido además presidente del Senado, candidato a la presidencia de la República, ministro del Interior y de Justicia y ministro de Vivienda, Ciudad y de Territorio. Ocupó el cargo de vicepresidente de Colombia desde el 7 de agosto del 2014 hasta el 21 de marzo del 2017. Está el señor Rodrigo Lara Restrepo, abogado y político colombiano, actualmente senador de la República desde el 20 de julio del 2018, se desempeñó como presidente del Partido Político Cambio Radical entre 2015 y marzo del 2017, presidente de la Cámara de Representantes de Colombia desde el 20 de julio del 2017 al 20 de julio del 2018, además de haber sido el autor de la ley 1805 de 2016, comúnmente conocida como Ley de Trasplantes. Lara ha presentado 3 proyectos de acto legislativo y 11 iniciativas de ley. Arturo Char, barranquillero, senador de la República desde marzo de 2018, también es cantante y fue presidente del equipo de fútbol Junior de Barranquilla. Se identificó por su participación en las iniciativas de proteger y promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y sus intereses económicos. Actualmente tiene una investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción electoral. Ángela Sánchez Leal, representante de la Cámara del 2018 al 2022, profesional de la salud, radicó 12 proyectos de ley el mismo día de su posición, con temas importantes como la atención preferencial a niños enfermos con cáncer o ley Jacobo. También presentó el proyecto de ley que busca crear un registro de las obras públicas inconclusas en todo el país, la conciliación de la vida laboral y familiar, la inclusión de los sectores religiosos en la discusión de los planes de desarrollo, entre otros. La representante hoy es vocera de la Cámara de Representantes del Partido Cambio Radical y conforma la Comisión Séptima Institucional y la Comisión Especial del Plan de Ordenamiento Territorial. Y está el señor Richard Aguilar, abogado y político colombiano, fue cónsul general de Colombia en Chile entre 2008 y 2011, gobernador de Santander entre el 2012 y 2015 y actualmente senador de la República de Colombia. Recordemos que él es hijo de Hugo Aguilar, quien comandó el operativo que dio de baja a Pablo Escobar en el 93. Tuvo algunas distinciones durante su trayectoria política y como mejor gobernador de Colombia entre el 2012 y 2015, mejor gobernador en superación de pobreza, uno de los 10 jóvenes más sobresalientes de Colombia gracias a su liderazgo y gestión, y tuvo una favorabilidad del 84% en su gestión, según una encuesta realizada por CMI, CNC y Gallup.
También es investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntas acciones graves de corrupción en la contratación del departamento cuando él se desarrolló como gobernador. Bien, algunos proyectos de ley. Tenemos el proyecto de ley de reforma tributaria de la autoridad del senador Richard Aguilar, que lo que persigue es una mejor distribución de la carga, reduciéndola sustancialmente para quienes tradicionalmente han sostenido el Estado y que hoy se meten a cargas confiscatorias y aumentándole para quienes tradicionalmente han evadido o eludido sus obligaciones tributarias. Según la exposición de motivos, la reforma tributaria que propone el cambio radical garantiza la estabilidad normativa, el respeto por los derechos de los contribuyentes y estimulando la inversión, el ahorro y el crecimiento económico. Bien, otro de los proyectos es de la ley de anticorrupción, de la autoridad de el senador Temístocles Ortega, quien dice que Colombia debe superar el problema de la corrupción para garantizar el desarrollo y el bienestar de todos sus habitantes. Sin embargo, no podrá hacerlo con meras arengas demagógicas, sino a través de una normatividad de fácil implementación y que no da cabida a este flagelo. Esta iniciativa contempla normas efectivas que garantizan la transparencia en la gestión pública y privada. Y el proyecto de ley de juventudes 232 de 2018, la autoridad de Ordinaria de Betancourt de Caldas y José Daniel López de Bogotá, por medio del cual busca generar mayores oportunidades educativas y laborales para los jóvenes de Colombia. El proyecto es aprobado en segundo debate y permitirá que las pasantías, prácticas, judicaturas, monitorías y trabajos de investigación reconocidos por conciencia, entre otros, sean reconocidos como experiencia profesional, lo que contribuirá de manera significativa a mejorar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral y disminuir las alarmantes tasas de desempleo de esta población. Bueno, así como podemos ver en estos tres proyectos, uno de juventudes, otro sobre anticorrupción y otro de reforma tributaria, vemos que tratan de hacer cumplir lo que se proponen en su visión y su misión. Bien, la conclusión a la que llegamos después de haber hecho un estudio del partido es que, aunque según su visión, pues no fue a los 5 años, sí llegó a convertirse en uno de los partidos políticos con más fuerza de Colombia, desplazando a la izquierda y al uribismo, que estaba representado en el Partido Centro Democrático. Ha tratado a través de sus proyectos generar equidad, luchar contra la corrupción y promover la economía del país. Pero desafortunadamente en su misión, la cual buscaba impulsar líderes políticos competentes, éticos y transparentes, tuvo la mala suerte de avalar la candidatura de 41 congresistas investigados por parapolítica. De esos 19 han sido condenados, entre ellos algunos tan notables en su compromiso democrático como Miguel Pinedo Vidal y Javier Cáceres Leal. 9 gobernadores avalados por Cambio Radical han sido condenados, además de la crónica de una condena anunciada que era la de Kiko Gómez, quien le dieron 40 años de cárcel por homicidio. En el 2015 el partido al partido le han destituido 3 gobernadores, entre ellos Oneida Pinto, es gobernadora de La Guajira, donde pues claramente se ve afectada la visión del partido en la lucha contra la corrupción, prosperidad y dignidad de los habitantes, en especial en esta zona de La Guajira que es tan crítica, ¿no? Entre 2012 y 2015 la Procuraduría General de la Nación ha impuesto 349 sanciones a miembros del partido y ha sancionado a 41 personas de sus cargos. Asimismo, miembros del partido se han visto envueltos en escándalos de corrupción y delitos electorales como compra de votos, entre otros. Bien, esta es la bibliografía y eso fue todo. Yardane, muchísimas gracias. Okay, vamos a continuar con la exposición de Geraldine.
Geraldine, ¿estás ahí? Bueno, esperemos un momento, que hay dos compañeros que están teniendo dificultades y tienen la exposición el día de hoy. Bueno, mientras sus compañeros encuentran una solución a las dificultades que están teniendo para hacer sus exposiciones, aún no he terminado de calificar todos sus exámenes, pero después de las 4 de la tarde pueden ingresar a Campus Virtual, ver su nota y las observaciones que tengan cada uno de sus parciales. Si hay alguna duda, pues por favor me la manifiestan por el medio de comunicación de WhatsApp. Ok, entonces vamos a empezar con la actividad que dejamos hace 15 días. Profe, ¿Sí? una pregunta a nivel general. ¿Cómo nos fue? Con Aún, respecto al anterior, ¿no? sí, aún no he calificado, es decir, como está en la plataforma, no califico los parciales, digámoslo, uno por uno de cada uno de ustedes, sino que los califico es pregunta por pregunta. Las primeras preguntas, que son las que tienen en común con el parcial anterior, aún hace falta fortalecer la argumentación, pero en varios vi reflejado que esa estructura de argumentación que se sugirió como observación del primer parcial se tuvo en cuenta, lo cual es positivo. Así que, aunque no es la generalidad de todos, considero positivo que algunos ya empiezan a apropiar ese ejercicio de argumentación para sus ideas, en lo que va calificado hasta el momento de los parciales. Vale, profe, gracias. Ok, bueno, a lo largo de la historia, ¿me pueden ver? ¿No, cierto? No sé qué le pasó a mi cámara, ahora no me muestra. No, señor. Bueno, ahí dice que está activada, pero tampoco me veo, no importa. Pero me escuchan con claridad todos, que es lo importante. A lo largo de la historia, siempre hemos evidenciado que han existido o han surgido diferentes posiciones en torno a los contextos o a las diferentes épocas históricas que hemos tenido a lo largo de la humanidad. Generalmente hay una población que establece cierto tipo de estructura o de forma de organización de las sociedades, y conjunto a ello, pareciera que de manera inherente a lo largo de la historia también surgen grupos de población que no comparten esas estructuras que se están generando. Muchos de estos se han convertido finalmente en lo que hemos denominado como movimientos, protestas. Me gustaría saber si alguien consultó el concepto de movimiento protesta o movimiento social. ¿No? Ok, no hay inconveniente. No era parte del ejercicio que lo consultaran. Bueno, lo que sí es un hecho es que hemos pasado de los movimientos de protesta a una política transformativa en los últimos años, ¿no? Pareciera que ya esa fuerza social
se empieza a consolidar para generar cada vez una postura más pluricultural, mucho más diversa entre las diferentes acciones de entornos políticos, por citar un ejemplo, ¿no? Y lo mirábamos en una de las primeras reflexiones al inicio del semestre, y era que hasta la Constitución del 91 emergen diferentes posturas políticas y abandonamos los partidos tradicionales y pues ahora gozamos de una diversidad casi infinita reflejada a través de casi 17 partidos aquí en Colombia. Y posiblemente esos seguirán creciendo exponencialmente los siguientes años. Los movimientos son importantes, valga la redundancia, porque se mueven, ¿no? Es decir, los partidos políticos, como las llamadas instituciones intermedias, para quien de pronto no tenga claro esta definición, este contexto, hace referencia a tales como los sindicatos, incluso malas instituciones que constituyen el contexto político democrático. Estas tienden a generar peso dentro de las decisiones que se toman en los diferentes escenarios parlamentarios. Esa es la razón por la que cualquier avance histórico es calificado de movimiento insurgente. Y porque los movimientos resultan atractivos a quienes quieren cambiar el mundo y que no siga anclado en el presente, ¿no? Entonces, todos queremos seguramente cambios y mejoras, y para que ellos ocurran, generalmente implica cambios en las estructuras actuales, por lo cual siempre se van a considerar esas ideas de cambio bajo el concepto de insurgencia, bajo el contexto de protesta, ¿sí? No necesariamente implica que alguna de las dos partes esté errada, simplemente implica que habrán personas que defiendan la estructura actual y personas que quieran un nuevo cambio o una nueva estructura para esas condiciones. Y seguramente cuando se logran esos cambios y se constituyan esas nuevas estructuras, pues ellos pasarán a ser quienes quieren conservar la estructura frente a futuros movimientos que van a querer cambios de la nueva estructura. Es un proceso, digámoslo, un efecto constante y reiterativo, como un ciclo, donde se requieren cambios, se presentan movimientos que piden y solicitan esos cambios. Los movimientos se mueven porque disponen de una antena para captar el clima social. Esto es importante entenderlo, porque si nos fijamos, por ejemplo, en el contexto actual de Colombia, hay una inconformidad general, ¿no? Entonces, los movimientos protesta siempre toman esa idea en común de necesidad de cambio o de situación de inconformidad para abanderar sus nuevas ideas. Esta herramienta, o más bien es una herramienta que las organizaciones estructuradas no tienen, ¿sí? Cuando ya está centralizado, cuando la estructura de gobierno ya existe, pues esta es justamente la estructura que aleja a la población. Veamos algunos ejemplos para contextualizar más esas ideas que quiero transmitirles el día de hoy. Por favor, veamos quién está aquí de los presentes. Carol Huertas, cuéntanos sobre el movimiento que consultaste. Ok, parece que Carol Huertas no está así. ¿Me escuchas aquí? Ya te escuchamos, Carol. Ay, sí, ya. Bueno, profe, mi consulta fue el de la CUT, que es el Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Okay. Entonces, pues, esta es una organización sindical del tercer grado, unitaria. Entonces, pues, que se presenta como clasista, democrática y progresista, que pues que se propone como una unidad de todos los trabajadores colombianos. Pues, perdón, te interrumpo. De pronto para tus compañeros no es claro a qué te refieres con que es una institución sindicalizada de tercer grado. ¿Podrías explicarnos? Ay, pues, profe, pues no sé, pues es que
en otros, en otros sindicatos decían como hablaban como de primer grado, segundo grado y eso, pero pues la verdad no sé O- bien qué es tercer grado. para todos, recuerden que cuando hacemos consultas es importante entender todo lo que estamos consultando. Para contextualizarlos, los sindicatos tienen 3 grados o 3 formas de conformación. Se denominan sindicatos de primer grado a los que están formados únicamente por trabajadores, ¿de acuerdo? De segundo grado, confederación, y de tercer grado, cuando se aglomeran diferentes confederaciones. Es decir, un sindicato de primer grado pueden ser los empleados de una empresa, un sindicato de segundo grado pueden ser diferentes sindicatos dentro de la misma empresa que se conforman en uno solo, y un sindicato de tercer grado podrían ser diferentes sindicatos que se aglomeran de diferentes empresas que tienen la misma actividad comercial. ¿Listo? Ok, vale, Continúa. listo. Bueno, pues ya después, bueno, dice que pues la CUT tiene como tarea primordial de defender incondicionalmente las conquistas y derechos actuales pues de sus trabajadores y que busca el mejoramiento de sus condiciones de vida, de trabajo, así como pues del pueblo general. Entonces, pues también dice que lucha por el respeto absoluto a la autodeterminación de los pueblos y que pues apoya tanto a los pueblos colombianos como el mundo, que lucha por romper las cadenas de la explotación y la opresión. Entonces, pues encontré que pues también, digamos, o sea, la CUT se inició pues por parte de la Confederación Sindical de Trabajos de Colombia y que pues se reunieron con otros sindicatos y federaciones nacionales que en ese tiempo pues crearon la Coordinadora Nacional de la Unidad Sindical y pues de allí se organizó el Congreso Constituido como la CUT en 1986. Ya después, pues digamos que uno digamos, de lo que está logrando y lo que busca la CUT es que, pues, digamos, la CUT tiene como, digamos, defender la función del trabajo y el papel de los trabajadores como factores esenciales en la construcción y la sociedad de la generación de riqueza. Entonces, después encontré que, digamos, en el Congreso 5, perdón, en el quinto Congreso de la CUT, pues ellos tomaron como la decisión de participar en la constitución de una nueva central mundial de trabajadores, que es la Confederación Sindical Internacional, y esto fue como un salto como de los trabajadores hacia el nivel mundial. Obviamente, pues ellos han tratado como de que integrarse como internacionalmente, entonces pues ellos han tomado como también el apoyo, por otra parte, el apoyo de la mayor parte subdirectivas de la CUT y que pues ellos también elaboraron como digamos un aporte o como un programa que, o sea, que lo definieron como programa de crecimiento de la CUT. Y pues esto fue también aprobado y apoyado por el Comité Ejecutivo pues y la Junta Nacional. Entonces ellos han tomado como puntos pues alternativos no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Ok, Carlos. Bueno, ahí de pronto no me queda claro en tu presentación. Dime por qué nace la CUT. Bueno, es que, bueno, la CUT nace porque pues ellos tienen como, o sea, como la principal función de que, digamos, el trabajador sea como, es que cómo explicarlo, sea como rendido en condición óptima, porque pues siempre se ha atentado contra el trabajo de ellos. Entonces ellos hacen como, bueno, se crea como este sindicato porque pues la economía
la economía que se ajusta hacia el Estado colombiano, pues no es como el óptimo y el mejor, porque pues se ha atentado contra pues la vulnerabilidad pues del comercio y todo eso. Pues eso fue lo que más o menos entendí, digamos también buscando pues la CUT. Ok, bueno, vamos a ver con otro compañero cómo nos va. Recuerden que la consulta tenía dos preguntas muy puntuales, ¿no? ¿Por qué surge y qué ha logrado? El que ha logrado, bueno, creo que lo dejas claro, pero el por qué surge tal vez nos faltó profundizar ahí, Carol. Vale, listo. Escuchemos a ver la consulta de Felipe. Felipe, ¿estás con nosotros? Aló, aló, ¿me escuchan? Hola, buenos Señor. días. Buenos días. Listo, vale, profesor. Yo consulté sobre la USO, que es la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo. Pues se hace llamar solamente USO, ese es el nombre por el que la han conocido popularmente. La USO es uno de los sindicatos más grandes del país y se ha opuesto firmemente a la privatización y democratización en contra de la industria petrolera, principalmente lo que es Ecopetrol. Fue fundada en la ciudad de Barranca Bermeja, más o menos para los años 1920. Esta lucha por los derechos de los obreros, de todos los trabajadores que, como bien lo había dicho anteriormente, hacen parte del gremio petrolero. Tuve la oportunidad de ser parte de este sindicato, ya que yo pues trabajé como obrero en la petrolera y en mi experiencia vi que el gremio tiene muchas falencias porque muchas veces no están, el gremio no, perdón, el sindicato tiene muchas falencias porque muchas veces no están del lado de los obreros, sino que están del lado de los dueños de las empresas contratistas de Ecopetrol y muchas veces favorecen más a las mismas empresas que al propio obrero. Entonces vemos como esta negligencia en el gremio, pero también muchas veces han tenido, han, han actuado de manera positiva, ya que sí, muchas veces sí le han ayudado a todos los trabajadores de la industria, por ejemplo, en el sentido de las liquidaciones. Cada vez que una empresa contratista liquida mal a un trabajador, lo que hace el sindicato es entrar y arreglar todo el problema para traerle mayor beneficio al trabajador. Y han velado mucho por los derechos de los trabajadores en general ante el Ministerio del Trabajo, ante el Congreso de la República, eh, dando actuación a ciertas leyes que han sido menos benéficas para los trabajadores. Pues ya, como tal es eso, profesor. Ok, bueno, otra vez me pasa la misma situación que con Carol. No me queda claro por qué surge y qué ha logrado. ¿Qué surge? Pues como tal, surge por la protección de los derechos de los trabajadores del gremio. O sea, esa es ¿Pero qué la, genera esa necesidad esa de es la que idea surja? principal. Pues ya, ¿Pero qué entrecortado. hace que sea necesario que surja ese movimiento? Oh, ya le entendí, profesor. Uy, entonces me tocaría investigar más sobre eso. Ya le Listo. entendí su pregunta, ya le entendí. Ok, vamos a ver con otro compañero, a ver cómo nos va con esa consulta. Gracias, Felipe. Yardani.
Señor. Cuéntanos. Bien, yo consulté sobre el movimiento estudiantil de Chile. Sí. Este movimiento también fue conocido como la Marcha de los Pingüinos. Básicamente se trató de una protesta de estudiantes de secundaria, bueno, casi todos los estudiantes de secundaria de Chile, que en el 2006 hicieron como un llamado de atención a algunas demandas sobre que tienen que ver con la educación, perdón. O sea, ¿por qué nace? Contestando la pregunta que nos estamos haciendo. Este movimiento estudiantil nace debido a que las condiciones, por reclamar la mejora de las condiciones en cuanto a infraestructura de los centros educativos, y como también que hubiera una igualdad, ya que pues como que la plata se iba solamente a los colegios privados o a los colegios de las mejores zonas, y la parte pública, a los colegios públicos, pues no se les invertía nada, casi nada, ¿sí? Entonces, ellos en la mitad del año, en el primer semestre, terminando el primer semestre del 2016, acuden a un movimiento, a una marcha, donde pues dejan ver estas inconformidades y sin querer hacen que las personas o que distintos sectores del país los apoyen y se movilicen con ellos, generando como un paro nacional a nivel de todo el país en esa época. Ok, ¿y qué lograron? Bueno, ellos obligaron a que el gobierno discutiera temas del orden educativo, ¿sí? Que se habían instalado, recordemos que ellos tuvieron un periodo largo de dictadura, entonces como que nunca se había tocado ese tema porque lo traían de los periodos anteriores de la dictadura. Entonces hicieron con esta movilización que esos temas o esas leyes que traían en cuanto a educación se tocaran y se cambiaran para mejorar la educación. Básicamente eso fue lo que ellos pudieron lograr con este movimiento y con esta marcha. Okay. ¿Por qué también por qué se conoció como Marcha de los Pingüinos? Pues de pronto para dejar en claro este término. ¿Qué hicieron? Es porque el uniforme de los estudiantes de secundaria hace alusión como a un pingüino, o sea, porque el color de la camisa blanca, el uniforme azul, el jean azul, entonces por eso se generalizó o se les colocó ese nombre de la Marcha de los Pingüinos. También los que participaron en esta marcha o en este movimiento se autodenominaron los hijos e hijas de la democracia. Ok. Dani, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a Pablo. ¿Estás con nosotros? Así estoy. Ok. Coméntanos. Profe, sí estoy presente. Muy bien. Yo escogí un tema, un grupo de mujeres que se denomina MAFAPO. Ok. Sí, es la madre. ¿Qué significa MAFAPO? Significa madres de falsos positivos, y se agrega que de Soacha y Bogotá, que son los lugares en donde inicialmente
se presentaron o eran de donde eran oriundas las víctimas de los falsos positivos en el año 2008. Sí. 2008. En contexto, este es un colectivo por la verdad y la no repetición. Recordemos, en el año 2008, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se empezaron a conocer casos de desaparición forzada de jóvenes de Soacha y de otros sectores vulnerables del sur de Bogotá. Los jóvenes salían de sus casas atraídos con promesas de trabajo en otras ciudades del país, y a los pocos días aparecían como guerrilleros muertos en combate con el Ejército Nacional en Ocaña Norte, Santander, y eran enterrados en fosas comunes. Así se dio constantemente esta situación, pero algo no cuadraba al final. ¿Cómo era posible que esos jóvenes, a quienes sus familias conocían bien, lo abandonaran todo y de un día para otro aparecieran como subversivos? Eran jóvenes muy pobres, pero tenían su hogar, su familia, y nunca habían estado en el monte. Ellos siempre, las madres empezaron a indagar esta situación. Ellos aparecían muertos con uniformes de guerrilleros y con fusiles. Ante esta pérdida, las madres empezaron a indagar. En Soacha comenzaron por presentar una denuncia al personero de este municipio de Cundinamarca. Este personero, que finalmente se convirtió en el héroe de ellas, pues volvió pública esta información, la volvió pública y visibilizó a estas madres de estos jóvenes asesinados. Asimismo, se empezaron a unir ya las madres de los jóvenes de Bogotá, y ya se empezaron a conocer denuncias y peticiones de víctimas de otras ciudades del país. Fue creciendo como una bola de nieve este grupo, y la Mafapo ya pues reúne familiares y madres principalmente de jóvenes que fueron asesinados en el gobierno de Álvaro Uribe por esta política de exterminio, con el único propósito de mostrarle a la opinión pública resultados positivos de seguridad democrática, cuando realmente no eran guerrilleros las personas que habían asesinado, eran personas civiles que las encontraban en las calles y las llevaban con engaños a diferentes sitios, y allí las mataban, y con esas muertes los militares recibían ascensos, recibían recompensas y recibían pues logros y felicitaciones por parte de los generales. Esta fue una política que sigue siendo investigada, pero que nunca se ha logrado condenar a la cabeza mayor, que era el presidente de esta época, o que fue el presidente de esta época. Durante todos los 10 años se luchó contra la impunidad, y el año antepasado, el año 2018, se presentó un informe detallado de los principales 19 casos a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz. Este organismo es creado luego de la firma del Acuerdo de Paz. Jacqueline Castillo, que es la representante legal de Mafapo, solicitó en agosto del año antepasado al general retirado Mario Montoya, en la audiencia de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, que colaborara con el esclarecimiento de estos crímenes. Ese proceso continúa. Los militares han tratado de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero hay que recordar algo de historia, y en el 2011, 3 años después de este escándalo de los falsos positivos, se dio la primera condena con relación a estos hechos. Una jueza de Cundinamarca dictó sentencia contra el teniente coronel Wilson Javier Castro Muñoz, comandante del batallón Rafael Reyes, el teniente Villaní Realpe, el sargento José Eduardo Ñampira, y los soldados Guillermo Pacheco Anzola, Juan Carlos Álvarez, Nelson Ospina Tabarel, Venancio Puente Guapacha y Germán Augusto Oliveros. Los delitos imputados fueron homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Además, los dos oficiales y el suboficial por falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación por haber reportado ante sus superiores como algo legal un falso positivo. En el año 2017, ese es otro de los logros de este colectivo que lucha contra la impunidad. En el año 2017, un juez primero especializado de Cundinamarca dictó condena contra otros 21 militares involucrados en el asesinato de 5 falsos positivos de jóvenes de Soacha. El oficial de más alto rango fue el coronel retirado Gabriel de Jesús Rincón. Él era el ex jefe de operaciones de la Brigada 15 en norte de Santander, a quien le imputaron varios delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio agravado, y tendrá que pagar 46 años de cárcel. Otros condenados son el mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa, el sargento Medardo Ríos, el cabo tercero Juan Gabriel Espinosa, el cabo segundo Richard Jojoa Bastidas, el sargento José Gonzalo Ceballos, el sargento Nixon Cubides, el sargento primero Kevin Jiménez Escalante, el sargento Luis Alirio López, el sargento Mauricio Cuniche, el sargento José Fernández Ramírez, el cabo Manuel Zorrilla, el sargento Ricardo González, el sargento Ferney Grijalba, Eider Guerrero, el sargento Fuertes Gainer Fuertes, el sargento Pedro Hernández, Juan Ramón Marín, el sargento segundo Janer Duque, el sargento John Anderson y el cabo Ricardo Coronado. Esta es otra sentencia por parte de los juzgados en donde se ratifica que la veracidad de los hechos denunciados por este colectivo de las madres que conforman la MAFAPO. Ellos ¿qué actividades tienen estas madres para poder reconciliarse y poder afrontar todo el dolor que han tenido por la pérdida de sus hijos? Ellas realizan un evento que se llama el Costurero de la Memoria. Este es un espacio autónomo de trabajo y en donde se reúnen alrededor de la costura en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en donde van desahogándose de cada situación que vivieron con el asesinato de sus hijos por parte del Estado, por parte de las fuerzas militares, y se entretejen como una herramienta para adelantar procesos de construcción de memoria, resiliencia y visibilización. Ellas buscan plasmar sus historias en telas. Ellas van sanando sus heridas en la medida que van tejiendo, que van desarrollando productos a través del bordado y del proceso de tejer. También reciben apoyo psicológico que les ayuda a sanar estas heridas. Han sido invitadas a Estados Unidos, a Washington, para que cuenten sus historias y expongan las telas, las obras que han plasmado en las telas a través de su trabajo de costura, como tejedoras y a través de la pintura. Ellas esperan que finalmente salga la paz y la justicia y puedan sacar adelante el nombre y el nombre de sus hijos, que no queden como personas que estaban en ilegalidad, sino que personas pues humildes, pero que no estaban en ningún grupo ilegal. Entre las actividades, todos los 20 de septiembre conmemoran el aniversario del asesinato de sus hijos con actos públicos y eventos comunitarios. Ese es básicamente el tema que escogí frente a este colectivo, que me pareció interesante, de la manera como una madre lucha por esclarecer el crimen de su hijo o de sus hijos, y por eso me llamó la atención este colectivo que escogí, el de la MAFAPO, este colectivo que lucha por la verdad y la no repetición de los famosos, de los mal llamados mejor falsos positivos. Gracias, Pablo. Bueno, ahí de manera muy completa nos responden, ¿no?, los 3 elementos que son claves para esta consulta, que es por qué surge, en este caso, pues porque una vulneración de derechos por el asesinato de sus hijos,
¿Qué resultados ha tenido? Pues a través de los diferentes procesos que se han desarrollado, pues ya han habido condenas de algunos responsables. ¿Y qué acciones generan ellos? Pues ya vemos cómo ellos plasman a través de diferentes expresiones artísticas estas realidades. Como dato adicional, quería compartir respecto a los falsopositivos durante este periodo, para conocimiento de ustedes, era más probable que un joven fuera un caso falso positivo a que ingresara a educación superior, para que dimensionemos la cantidad de afectados alrededor de esa situación. Bien, vamos a escuchar ahora a Jason. Listo, sí señor, profe, ¿se me escucha bien? Te escuchamos muy bien. Listo, profe, muy buenos días. Profe, yo escogí el movimiento de los Gilets Jaunes, que es un movimiento que dio origen en Francia, y ese movimiento dio origen el 7 de noviembre del 2018, y le pusieron ese nombre porque se denominan como los chalecos amarillos por su prenda característica. Este movimiento espontáneo nació de las redes sociales, congregó a 280.000 manifestantes en toda Francia, realizando los 2.000 bloqueos que hubo en esta época. Y ese grupo surgió en base a personas que eran personas de umbral de la pobreza y todas, ¿saben? O sea, que eran personas de muy pocos recursos. Y todo, o sea, ese movimiento empezó fue porque debido a la decisión ejecutiva del gobierno de aumentar el impuesto al carburante, entonces a ellos no les agradó mucho que hicieran ese cambio en este apartado. Ellos nacieron de una página de Facebook. Sí. Y lo que ellos lograron fue que, bueno, aparte de que el carburante que les molestó mucho, ellos empezaron a hacer protestas constantemente debido a las malas condiciones de vida. El 40% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, el coste de los bienes y servicios son un 7% más altos, y el fuerte desempleo que llega al 23% y asciende al 60% en menores de 25 años. Y dale un momentico, profe. Listo, profe, qué pena. Y en base a todos esos bloqueos que ellos hicieron, pues lograron qué cosa, profe. Sí, señor. Jason, ¿sigues ahí? Sí, profe, qué pena, es que no sé qué le está pasando a la internet, es que no estoy colgada la mía, pero ya, profe. Ok. Robando internet, ¿no? Entonces, profe, en base a todos esos revuelos que ellos hicieron, pues lograron que el presidente de aquella época, que se llamaba Emmanuel Macron, pues tratara de bajarle un poco los impuestos del carburante, porque pues eso era lo que más les había afectado a ellos. Y también pues logró disminuir las cifras de trabajo y toda esa vaina, pues mediante todos los bloqueos que ellos hacían durante todos los días. Entonces algunos políticos de allá de la banca del gobierno pues lograron entrar en razón con los manifestantes y al pasar de los días pues entraron así como en charlas para poder solucionar todos los problemas de ellos. Yo creo que no sería nada más, profe. De acuerdo, Jason. Vamos a escuchar, ¿hay algún voluntario que de pronto esté ansioso por compartir su consulta? Yo, profe. Ok, te escuchamos. Bueno, la mía fue sobre, bueno, les voy a contar, el conflicto de las bananeras. Se llamó es la organización obrera del Magdalena,
lo integran los obreros. Bueno, ¿en qué consistía el conflicto de las bananeras? Fue un antecedente sindical más grande de la historia porque su saldo superior fue a 2.000 muertos. Fue en 1928 con la compañía Fruit Company. Era una compañía frutera poseedora en Hispanoamérica de grandes extensiones de tierra y con un cultivo de apenas 20% de los cuales correspondientes al suelo colombiano. En buena parte se dedicaban al cultivo de banano, con tal éxito en su volumen de, terminó por arruinar a los productores colombianos porque pues ya su producción era muy grande. Así llegó a controlar al pequeño y mediano productor que necesariamente la compañía frutera para poder comercializar su producto. Bueno, ¿en qué consistía esto? Esta organización surgió porque la compañía era un comisariato, donde los trabajadores eran obligados a comprar sus artículos de primera necesidad cada vez que sus salarios eran pagados en vales de curso regular. Solo podían comprar en los comisariatos y con todas estas medidas unidas a los bajos salarios y al control monopolizado, se despertó un descontento generalizando en los trabajadores, gran descontento por estas cosas, porque digamos, bueno, ellos les pagaban en vales y aparte de que su salario era muy bajo, no les subían el sueldo, nada, sino los explotaban, por así decirlo, y no tenían derecho a poder reclamar estos vales en otros lados que no fueran los comisariatos de la compañía. Bueno, ¿en qué consistió la organización obrera? Agrupaba a los obreros de la compañía y se enfrentaban abiertamente y presentaron un pliego de peticiones donde reclamaron el aumento del salario, reclamaban servicios médicos e indemnización por accidentes porque ni siquiera por eso tampoco les pagaban, libertad para comprar sus artículos por fuera del comisariato y el derecho a organizarse sindicalmente. En eso consistía la mía. Ok. Muchísimas gracias. ¿Otro compañero que nos quiera compartir su consulta? Yo, profe, Ana María Vaca. Ok, Ana María. Bueno, yo voy a hablar sobre un movimiento protestante que se llevó a cabo en Polonia, liderado por Lech Walesa, por medio de un movimiento que ellos crearon, ilegal, llamado Solidaridad, en 1980. Bueno, esta es una de las huelgas que cambió el mundo, o sea, y este país. Tuvo lugar en Polonia en julio de 1980. En esa época se estaban enfrentando a una crisis económica, el gobierno de Edward Gieret, el cual decidió incrementar los precios y a la vez disminuía el aumento de los salarios. Bueno, inmediatamente esto se publicó, siguió una ola de huelgas de las fábricas de obreros, más que todo en las astilleras. Bueno, quiero comentarles que es un astillero para los que no saben. Este es el lugar donde se construyen y reparan buques. Puede tratarse de yates, buques militares, barcos comerciales u otro tipo de barcos para transporte de mercancías o de pasajeros. Estos astilleros se construyen cerca del mar o de ríos navegables para permitir el acceso de las embarcaciones. Bueno, seguimos. Inmediatamente después de todo esto siguió una ola de huelgas de todas estas fábricas, teniendo lugar las principales huelgas en el área de Lublin. La primera huelga empezó el 8 de julio de 1980 en la fábrica aeroespacial estatal. La siguiente huelga comenzó el 14 de agosto de 1980, que fue como la más fuerte, cuando unos 17.000 trabajadores tomaron control del astillero Lenin para protestar por el aumento de los precios de los alimentos, entre otros asuntos. Bueno, en el astillero Lenin ocurrió un despido de Ana Walentinovic, que fue una popular operadora de grúas y activista
que impulsó, o sea, este acto, este despido de ella, impulsó a los indignados trabajadores a tomar acciones y pues se animaron más a proceder a esta huelga. Estos obreros fueron liderados por el electricista Les Wałęsa, que fue un ex trabajador del astillero que había sido despedido en 1976. Él nació de las luchas obreras y campesinas por la libertad sindical. Él peleaba mucho por la libertad de la legalización de los sindicatos. Bueno, entendiendo esto como el poder de constituir organizaciones independientes, al Partido Obrero Unificado Polaco, que era como un partido legal, pero era comunista, que gobernaba el país, y también ellos se iban en contra del gobierno comunista. Bueno, en toda esta protesta, él logró eludir un intento de arresto por parte de la policía secreta, trepó la entrada del astillero y se sumó a los obreros que habían ocupado las instalaciones. Pronto, trabajadores de un gran número de fábricas de la zona se sumaron a la huelga como un gesto de solidaridad. Bueno, más de 2 semanas después, luego de negociaciones con el gobierno comunista de Polonia, Wałęsa apareció ante los obreros del astillero y dio un histórico mensaje que dice así: tenemos un sindicato independiente que se autogobierna, tenemos el derecho a huelga. Wałęsa y el primer ministro más adelante habían firmado un acuerdo para responder a las principales demandas de los trabajadores. Bueno, después este comité huelguista demandaba la recontratación de Anna Walentynuk y de Wałęsa, así como el compromiso de respetar los derechos de los trabajadores y otras preocupaciones sociales. Además, también solicitaron el levantamiento de un monumento a los trabajadores de astilleros que habían sido asesinados en 1970, así como la legalización también de los sindicatos independientes. Este tema de la legalización de sindicatos independientes fue otro tema importante que los motivó a ellos a realizar esta protesta. Ya viendo el éxito de estas huelgas de agosto y del 17 de septiembre, los representantes de los sindicatos, incluyendo a Les Wałęsa, formaron un sindicato a nivel nacional llamado Solidaridad. El 15 de agosto ya eran 50.000 los obreros que se habían sumado a la obra, y por primera vez en la historia laboral de los ingenieros se unieron trabajadores haciendo frente común. Ellos pedían aumentos salariales acordes con el incremento de la vida y mayores libertades sindicales, o sea, entre más estratos más altos, más incremento pedían. Bueno, el gobierno hacía una primera concesión que sí al aumento salarial, pero continuaba diciendo no a cualquier concesión política y sindical. O sea, él no estaba se negaba a aprobar esos sindicatos independientes, que eran ilegales. Bueno, después de todo esto, poco a poco la huelga se iba extendiendo, y después de toda la gestión que hizo Les Wałęsa, tomó parte en la negociación. Él fue un personaje clave para el desenlace de la huelga, y que con sus gestiones logró que accedieran a sus peticiones. Ya con el tiempo el gobierno accedió a la legalización de sindicatos, y ahí fue cuando se consolidó el sindicato Solidaridad. Esta organización acabó convirtiéndose en un partido político, y su líder seguía siendo Les Wałęsa, el cual llegó a la presidencia del gobierno polaco. Fue apoyado por los gobiernos conservadores de Estados Unidos bajo la presidencia de Ronald Reagan y Gran Bretaña bajo la presidencia de Margaret Thatcher. Y también tuvo un apoyo de la Iglesia Católica, que participó activamente en la organización del sindicato en la línea política y social que él mismo defendía. El polaco Karol Wojtyła, que más tarde se convertiría en papa, él tuvo un papel relevante en estos hechos, ya que él provenía él era polaco y se sumó como a esta gestión, y él también facilitó mucho el hecho de que se acabara el comunismo en Polonia. Bueno, a partir de entonces el movimiento Solidaridad siguió fomentando la democracia y las libertades civiles en Polonia, y en la década de los 80 desencadenó movimientos sociales similares en todos los países del este de Europa. Esta fue la primera vez que un gobierno comunista puso como en práctica los derechos consagrados en las convenciones de la Organización Internacional de Trabajo, el de organizarse libremente y de poder realizar huelgas. De esta manera lograron acabar con el comunismo en Polonia. Todo esto
Todas estas cosas claves que se lograron fueron posibles gracias a los llamados acuerdos de la mesa redonda entre las autoridades comunistas y los opositores del sindicato Solidaridad, que en aquella época sumaba cerca de 10 millones de miembros, casi una tercera parte de la población polaca. De ellas no solamente surgió el primer gobierno de la transición democrática, como apunta una doctora de ciencias políticas de la Universidad Complutense de Madrid, sino también que Polonia entró en un periodo de la transición del totalitarismo y la democracia liberal y capitalismo. Entonces, pues después de toda esta gestión y estas huelgas duraron aproximadamente 20 años. Entonces, yo creo que pues sí lograron su cometido, sí lograron su finalidad, que fue acabar con el comunismo y aprobar la legalización de los sindicatos independientes. Listo, profe. Ok, muchísimas gracias, Ana. Bueno, por hoy terminamos con esta intervención. Los demás tendremos otra oportunidad de participar la siguiente clase. Agradezco a todos por su buena disposición y compañía el día de hoy. Les recuerdo consultar sus parciales después de las 4 de la tarde en la plataforma. Que tengan una muy buena semana. Gracias, profe. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe.